Bueno, yo quiero entrar directamente porque quiero ser con el tiempo muy respetuoso. El hecho de que esté aquí 26 conectados ya os agradezco muchísimo y estoy encantado. Y por tanto voy a centrarme a la presentación que he preparado, profesor, para esta charla. Y nada, lo que voy a intentar pues explicar, como decía, ese plan de contingencia he puesto frente al COVID-19, pero bueno, se puede perfectamente manejar a otro tipo de situaciones, ¿no? Bien, bueno, me puedo considerar un experto solo y cuando lo consideréis porque me he cometido muchos errores, porque he cometido errores, ¿vale? Sí, me arrogo ese papel en este momento siempre y cuando lo entendáis experto después de muchos tropiezos, ¿vale? Y en este caso, pues también, en nuestro plan de continuidad que hemos puesto en marcha Nova School, no ha sido un color en fin, camino de rosas, ¿no? Ha habido muchos problemas, hemos tenido que cambiar muchas de las medidas, muchas de las comunicaciones que hemos realizado, hemos tenido que dar, y eso es parte de lo que sería el desarrollo normal de un plan de continuidad. No se puede no plantear en un laboratorio desarrollarlo todo y después llevarlo a la práctica, sino que tienes que también ver muchos pruebas de error, ¿no? Entonces, bueno, considerarme un experto, pero más bien un experto desde un punto de vista que ha cometido errores y que está en la trinchera, ¿no?, de la empresa, al frente y recibiendo las balas y demás, ¿no? Bien, si queréis saber más de mí, tengo mi propia blog, página web, franciscoarnero.eu, ahí colgaré también esta presentación, aunque me consta que la propia SESA os la mandará. Bien, digo porque a mí me gusta, será porque, en fin, por la manía de profesor, ¿no? Me gusta presentar las PowerPoint cargaditas, ¿no?, con información. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo prefiero porque así sirve también la propia PowerPoint como hoja técnica, ¿no? Pero yo no me voy a centrar, evidentemente, a leer el PowerPoint, voy a ir poniéndolo y sobre la marcha iré contando lo que estime en cada slide, ¿no? Bien. La introducción es muy rápida, ya que os voy a contar, que no sepáis. Es decir, esto es una crisis sin precedentes, una situación de parón, un shock económico, un frenazo. Pues nada, haciendo una analogía con un tren mandando, tiene muchos vagones y si paras de golpe, pues se suele descarrilar, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado, ¿no? Si ahora mismo hay una situación pues un poco de caos, de propio gobierno con su estadística, las decisiones cambiando un día por otro, en fin, estamos todos un poco como pollos sin cabeza y esto pues está provocando también que, en fin, que a lo mejor se podría haber hecho mejor, valga la redundancia, ¿no? Si se podía y se debería haber hecho mejor. Pero es lo que tenemos, es nuestra situación y el empresario lo que tiene que ver cómo con estos mimbres hacer el mejor canasto posible, ¿no? Así que en este sentido, plan de continuidad, pero importante, no siempre de una óptica negativa, porque ahora veremos que hay oportunidades enormes, hay sectores que van a tener unas grandes oportunidades y que a lo mejor lo que tiene que ver es una gran oportunidad o gran ventana de oportunidad que podrá aprovechar ante esta situación. Y también que vengo a hablar de esto, ¿no? No solamente de recortes, de ajuste del gasto, etcétera, etcétera, que también, ¿no? Pero que hay sectores que no tienen por qué ir por esa vía, ¿no?, sino todo lo contrario. Bien, efectivamente, sectores como el canal Horeca, todos sabemos de hostelería, restauración, cafetería, el real estate, todo el tema concesionario, automovilístico, todo el tema del mundo del sector del automóvil, sector hotelero, y las líneas, compañías aéreas, todo esto está empezando muy mal, muy mal. Y efectivamente, pues bueno, ahí lo tienen más difícil de poner un plan de continuidad porque es que el gobierno, lo que es el decreto, le prohíbe, ¿no?, está en funcionamiento. Pero bueno, hay otras maneras también de ver cómo podemos dejar ese motor a ralentí para que cuando todo se abra estar más preparado que la competencia y poder salir cuanto antes con todos los elementos, todas las capacidades intactas y poder rápidamente recuperar nuestro mercado y, a ser posible, un poquito más, ¿no? Bien, otros sectores como el ocio digital, la logística de última milla, el sector de PECH, es decir, lo que es educación tecnológica, todo esto, pues hay grandes posibilidades. No digamos ya las compañías que están soportando todo esto, ¿no? De cloud computing, de computing, todo lo que es B2C, B2B, todo esto, ¿no? Bien, pues esto ya más o menos lo imagináis, ¿no? Bien, también, voy a quitar aquí un momentín también tenéis que ver que este impacto, lo que tenemos que hacer es ver cómo
conseguimos mejorar cosas que en un momento dado no teníamos bien puestas en la empresa. Y te das cuenta, cuando tú llevas a un estrés o llevas a una situación compleja una empresa, evidentemente surgen, empiezan los goznes, ¿no? a rozar y a ver, bueno, pues también una oportunidad de ver dónde estábamos fallando y dónde podemos mejorar, ¿no? Y luego también reaccionar rápido, sí, no podemos estar planificando, analizando y tirarnos así meses, ¿no? Sino que tenemos que planificar y analizar rápidamente para tomar decisiones rápidas. Esto es lo que hay que tomar decisiones rápidas, no podemos, por desgracia, el tiempo es una variable muy importante para la empresa. Bien. Fabricar un plan de continuidad no es fácil, no es algo que esté, por lo menos yo no he visto mucha literatura al respecto, ¿vale? No he visto mucha literatura y he tenido un poco que improvisar mi propio plan de continuidad y creo que, bueno, pues todo esto también nos va a ayudar a que empecemos a trabajar desde la academia a desarrollar, pues, documentación y demás que sirva al empresariado a poder estar más preparado a la hora de llevar a cabo este tipo de, o de afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Porque aquí lo importante es, primero, minimizar el impacto. Insisto, desde la óptica de una empresa, que este confinamiento o este cierre forzoso de sus instalaciones, evidentemente le va a provocar una reducción de ventas. Pero, ojo, no olvidemos que ya hay una industria en el mundo tecnológico, en el mundo digital, que evidentemente se le ven oportunidades. Entonces hay que plantearse, más que un plan de continuidad, es un plan de oportunidad. Bueno, me está surgiendo la palabra sobre la marcha, pero me parece muy interesante, ¿no? Un plan de oportunidad porque efectivamente conozco a jóvenes emprendedores que hoy día tienen ya en marcha proyectos funcionando en la red y ahora están surgiendo muchas oportunidades de ampliar sus ventas, de ampliar su mercado, de captar nuevos clientes, nuevas necesidades que van surgiendo con esta situación, que la están cubriendo y, por tanto, hay que verlo como un plan de oportunidad. Bien, bueno, hay que tener en cuenta algo importante, es decir, la triple cuenta de resultados que nos hablaba John Elkington hace tiempo, ¿no? Es decir, no hay que centrarse solo exclusivamente en la parte monetaria o económica o beneficios, ¿no? O financieras, ¿no? Sino también hay que ver otro tipo de cuestiones. En este plan de continuidad tenemos que velar mucho por la reputación, por todo el tema de responsabilidad social que tiene la empresa, ¿no? Y bueno, y si ya tiene una empresa en marcha, un sector de actividad donde tienes que estar muy atento a todo el tema medioambiental, pues igual, no te puedes relajar, ¿no? No todo vale en este momento, ¿no? Bueno, somos el capitán, permitidme esta metáfora, ¿no? Estamos en este barco, tenemos marejadas, 4 metros de olas y todo el mundo mirándote en la empresa, ¿no? Todo el mundo te mira y tú estás cogido al timón con cara de susto y de miedo. En ese momento mal empezamos, ¿no? Mal empezamos porque si tú tienes esa cara, evidentemente todo el mundo va a estar acojonado. Bueno, pues tienes que armarte de valor, poner una cara mejor que tenga en ese momento y agarrarte bien al timón y tirar adelante. Eso es lo que hay. El mar es lo que tiene, que cuando menos te lo esperas, pues te viene una marejada y tienes que manejarte en este tipo de situaciones, ¿no? Bien. Desideratum que puede tener el plan de contingencia. Primero, vamos a asegurar el nivel de servicio de nuestros clientes. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el cliente, vivimos para el cliente. Somos una empresa y nos dedicamos a esto, ¿no? Es decir, sin cliente, pues no hay vida, no hay empresa. Por tanto, lo primero es nuestro cliente. Segundo, tenemos que ver cómo ese valor añadido que la empresa es capaz de generar, toda empresa genera, y que a veces se nos olvida decirlo. A veces se olvida decirlo porque es un concepto que a mí me gusta siempre poner muy en valor. Es muy fácil criticar a las empresas, criticar a los empresarios, pero creo que es importante el efecto multiplicador que tiene una economía la empresa, ¿no? Y bueno, pues en el grupo Nova School desde hace muchos años publicamos en nuestra página web la generación de rentas más allá de lo que el accionista se pueda recibir, ¿vale? Y para ello, al final, pues tenemos unas rentas que damos a través de salario, la masa salarial que se paga en el grupo en el año 2019, en el grupo que lidero, pues ha sido cerca de 7 millones de euros, pues todo lo que hemos comprado a proveedores pues son 2,5 millones, 2.300.000, perdón, servicios exteriores, proveedores de servicios igual, y el pago a la deuda, servicio a la deuda, pues unos 345 millones. Bueno, pues todo esto sumado son 11 millones de euros. Bueno, pues, oye, esto lo genera el grupo Nova School. Es decir, el grupo Nova School genera todas estas rentas. Imaginaros otras grandes compañías.
base de Corte Inglés, Inditex, Mercadona, bueno, pues hablamos, le sumamos una serie de ceros a estas cifras, ¿no? Bueno, pues esto es importante, no perderlo de vista. Es decir, el balance social que decía antes, ¿no? El hecho de que compañías medianas o pequeñas, sí, medianas, vamos a llamar medianas, como con Novascool, está generando una renta de 11 millones, si esto se para, y pues al final va a hacer mucho daño a mucha gente, ¿no? Por tanto, ojo, cuidemos a las empresas porque si no vamos mal. Bien, los riesgos. Cogiendo una transparencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues me lo traigo al mundo de la empresa, al final los riesgos que vienen ante una situación como la que estamos viviendo, lo primero hay que intentar transferirlo, si puedes. ¿Cómo puedes transferir? Bueno, pues nuestra cadena de valor, imaginamos que alguno de los eslabones lo tenemos subcontratado a otra empresa, que son especialistas en esa área. Bueno, pues tenemos que transferirle el riesgo, evidentemente. ¿Por qué? Porque esa empresa, aunque a pesar de que tu proveedor, los acuerdos, los contratos, asume ese riesgo empresarial. Por tanto, ahí tenemos que transferirlo. No tenemos más duda, más remedio que hacerlo. Por tanto, estamos eliminando ese riesgo. La manera es transfiriendo riesgo, eliminando el riesgo. Otra opción, que seguramente ocurra sobre todo en las pequeñas empresas, es que tengamos que asumir ese riesgo. Y, por tanto, tenemos que empezar a implantar medidas para mitigar ese riesgo. Yo estoy convencido que a partir de ahora, en todas las cláusulas de contrato que se están creando de partir de ahora en adelante, todos van a tener en cuenta una situación como la que estamos viviendo hoy, que nadie miraba y que incluso en cualquier contrato tú analizabas, no aparecía nada de posibilidad de pandemia, incluso hasta los... Bueno, seguros siempre han sido en este aspecto más detallistas y siempre han tenido la letra pequeña y creo que tienen todo recogido, pero la mayoría de los contratos hoy día no prevé, ¿no?, una situación de parón de la economía, de cierre de negocio y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta cómo a partir de ahora tenemos que gestionar toda la parte de posibilidades de cierre de nuevo ante un rebrote de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo lo dice que puede ocurrir. Esperemos que no. Yo creo que no, pero como puede ocurrir, puede ocurrir. Por tanto, cuidado, a partir de ahora aprendamos a que tengamos, aunque los contratos que firmemos a partir de ahora en adelante o los que ya tenemos en vigor, a ser posible, aseguremos que hay una cláusula donde nos permitirá en situaciones como la que estamos viviendo poder transferir el riesgo a ese proveedor. Bien, lo primero que hay que hacer, antes de nada, antes de empezar a trabajar el plan de contingencia, perdón, el plan de continuidad, primero vamos a delimitar el alcance de las medidas del gobierno, porque ya sabéis que esto ahora estamos en una fase de desescalada, que si está en la fase 1, fase 2, fase 3, incluso al principio no se sabía exactamente hasta qué punto se iba a manejar ese decreto de alarma. Bueno, tengamos que estar muy atentos al BOE y dejémonos de noticias del amigo que te manda no sé qué o del periódico. Vamos, aquí tenemos que manejarnos por boletines oficiales y en ese momento, rápidamente, cuando tenga el boletín y sepa las medidas que hay, rápidamente ponernos a ver cómo esto nos va a afectar. ¿En qué medida? La primera es cómo esto va a afectarnos en nuestra cuenta de resultados. En este caso, los ingresos, que conforman una de las partidas importantes de una cuenta de resultados, los ingresos. ¿Vale? Y si sabemos que eso va a ocurrir, pues rápidamente saca la tijera de podar, gastos no esenciales o superfluos. No te queda más, es decir, me bajan los ingresos, saco la tijera de podar y vamos a empezar a ver cómo puedo aquí cortar, porque no tengo más remedio. Si no, la empresa sabe que desde el punto de vista económico no es sostenible, financieramente tampoco lo será y después patrimonialmente menos. Por tanto, eso hay que hacerlo. Luego, las expectativas a tus stakeholders, a tus grupos de interés. Es decir, la empresa vive para y por sus grupos de interés. Es así. Y los grupos de interés, por orden, están en primer lugar los clientes. Vivimos, como he dicho antes, para y por los clientes. Segundo, los trabajadores. ¿Por qué? Porque son los que permiten que nuestros clientes estén satisfechos. Y más si me sea una empresa de servicio. Los trabajadores son realmente el principal activo de tu empresa. Por supuesto, los acreedores que financian tu actividad, porque sin ellos no puedes ni mantenerte, ni puedes en un futuro plantearte desarrollo de la empresa o crecimiento, etcétera, ¿no? Por supuesto, los proveedores con los que también tenemos un vínculo de valor muy, muy importante, directivos de la empresa, porque son los que gobiernan, lideran, los que al final tienen la responsabilidad de la empresa, y por último, el accionista, ¿sí? Lo siento, en estas situaciones...
cuando estoy en el barco y el capitán cogiendo el timón y la marejada tal, lo último que se preocupa la gente que está en ese barco y el propio capitán es del armador. No se preocupa nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene que intentar es salir de esta, sacar el barco a flote y salir adelante y salir de esa situación de tormenta. Ahora mismo lo siento, pero no me preocupa para nada el armador, ¿vale? En este caso los accionistas. Bien, hay que tomar medidas impopulares. No puedes contentar a todo el mundo, es muy difícil. Es muy difícil hacer un ejercicio en el que salir por un plan de contingencia donde todo el mundo quede contento. Difícil. Por tanto, es normal que tengas que tomar medidas impopulares. Bien, unos objetivos del plan de continuidad, pues vamos a minimizar en lo posible el impacto económico, financiero, reputacional, o, en su contrario, si tengo un negocio que esto es una oportunidad, vamos a maximizar los beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? Si tenemos una oportunidad, vamos a ver cómo podemos aprovecharla también, ¿no? Para eso están las empresas. Adaptar el portfolio de productos y servicios a una nueva situación. Evidentemente eso rápido, ¿no? Ya no es lo mismo. Que nos vamos a la empresa que lidera, Nova School, pues evidentemente la formación online no es la formación presencial. Eso no hace falta que lo diga, ¿no? Sí, es verdad que hay una responsabilidad final, si hablamos sobre todo de educación obligatoria, que sería desde los 5 años, 6 años en adelante, sí hay una responsabilidad, hay que dar unos contenidos, hay que dar notas, hay que dar un expediente, todo esto, pero evidentemente no es el mismo actividad que el padre te deje el alumno en el colegio que el padre que evidentemente tiene que tener al hijo en la casa, aunque está conectado y aunque tú tienes que tener un profesor conectado, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que adaptar, no hay más remedio. Bien, por otro lado, las empresas que por sus circunstancias y el cierre forzoso tengan un comercio, tengan un restaurante, etcétera, tenga que cerrar la persiana, pues evidentemente vamos a procurar por todos los medios tener siempre el motor a ralentí. Si la empresa no puede cerrar, irte y cerrarla y olvidarte de ella, ¿vale? Hay que hacer que siempre esté funcionando el motor para que cuando rápidamente podamos ponernos a funcionar, salgamos rápidamente y nos pongamos en la pole position el primero para avanzar. Bien, hay que proteger a la empresa en todas las dimensiones. Seguridad, la parte reputacional, sigo insistiendo muchísimo, la parte legal también, porque, ojo, cuando ya se escuchaba que si podía haber contagio, no sé qué, las empresas que todavía tenían posibilidad de seguir funcionando, a lo mejor no tomaron las medidas oportunas y puedes provocar un contagio si tú no lo haces bien, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate si en un hospital privado y en un momento dado sigue operando y no has puesto las medidas de seguridad en tu personal, medidas de higiénica, etcétera, etcétera. Esas cuestiones parecen que son lógicas, pero a veces se nos olvida lo lógico, ¿no? Y luego también es importante, tenemos que intentar cumplir en la medida de lo posible con todas nuestras obligaciones contractuales. Si no, bastar en negociar, descolgar el teléfono, no hay otra. Bien, comunicar. Esto es clave. Tienes que estar dando la cara, tienes que estar continuamente conectado a tu cliente, conectado a tu trabajador, conectado a tu proveedor, conectado a tu acreedor. A todo ello tienes que estar continuamente en conexión. Muchas veces de manera proactiva, si mandando tú la información, y otras veces de manera reactiva, pero atendiendo al momento, ¿no? Bien, hay que mantener a toda costa el nivel de los servicios que has definido, hay que mantenerlo. Y luego estás continuamente haciendo escenarios, porque también hay que pensar que hemos estado en una situación de impasse, donde no se sabía por dónde iba y tienes que estar anteponiéndote a posibilidades que puedan ocurrir para tener preparadas todas las posibilidades. Y luego, pues, evitar que esa área de actividad que está funcionando, evidentemente, no se pare nunca. Hay que seguir alimentándola, hay que seguir apoyándola, hay que seguir sorteando los problemas que van surgiendo. ¿Bien? Vale, pasos a dar. Pues primero identifica esos escenarios de riesgo que comentaba anteriormente. Importante, las actividades, si las áreas de negocio que se te van a ver más afectadas, pues evidentemente tienes que cerrarlas, no tiene más remedio. Sí, ¿qué vas a hacer? Si no puedes atender en una tienda al público, pues no puedes tener personas en la plantilla porque su dedicación es venta a público. Bueno, pues tienes que ver cómo esos departamentos, o bien le das otra salida, que también puede pasar, ¿no? Si refuerza más el área de canal o creas un canal internet donde puedes poner a esas personas a trabajar
a contactar con los clientes, a ver de qué manera puedes llevar el producto y servicio a casa, etcétera, etcétera, oye, pues mira, eso es lo mejor, eso es lo primero. Pero si no puedes, pues evidentemente tienes que determinar cuáles son las áreas que te se ven afectadas y que no puedes hacer nada, ¿no? Y luego, por lo contrario, en el senso contrario, pues cómo esas áreas que puedo potenciar o que pueden seguir funcionando, evidentemente, cómo puedo hacer que funcione y que estén operando, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos otro paso a dar que es seleccionar. Si hablamos de una mediana empresa, hablamos de un grupo empresarial que tiene una estructura organizativa, etcétera, tienes que elegir las personas más adecuadas para ejecutar ese plan de continuidad. Pues no todos los directivos, no todos los líderes que tienen, pues tienen la capacidad para liderar una situación así. No te puedes encontrar que tienes a unos segundos espada que resulta que son más capaces para poder liderar. Pues elige bien ese equipo para darle esa tarea fundamental de, en momentos de complejo, pues que sean un poco los que tiren del carro, que sean la cara visible ante el resto, ¿no? Bien, hay que negociar con los trabajadores siempre, del minuto uno, porque lo primero que te van a mirar es, oye, ¿qué me va a pasar? Todos tenemos familia, todos tenemos compromisos de pago y al final, en fin, todos queremos mucho a la empresa, pero la empresa tiene un contacto conmigo como trabajador y yo necesito cobrar mi nómina. Si no la voy a poder cobrar, oye, dime qué problema va a haber o cómo me va a solucionar, etcétera. Bueno, pues hay que ponerse a sentar, hay que crear un comité. Evidentemente es profeso, si no lo tiene ya constituido, lo normal es que las empresas de más de 50 trabajadores tengan su comité de empresa. Te puede encontrar que no, bueno, pues para montar un ERTE es obligatorio montar un comité ex profeso en el que se negocie todo ello, ¿no? Bueno, pues ponte las pilas y ponte a negociar rápidamente esto, ¿no? Esto es fundamental. En las pequeñas empresas, pues el líder suele ser el empresario, el emprendedor, el máximo accionista. En la empresa grande, pues suele ser el CEO el que se pone a la cabeza de este comité, ¿no? Pero es el primero que tiene que dar la cara, el que debe estar en la negociación, ¿no? Luego, hay que crear un plan de comunicación rápido. Hay que estar, hay que mandar. Si tú tienes gente trabajando como tengo yo, en Lanzarote o en Granada o en tal, pues no puedes coger el coche e irte a verlo a todos, ¿no? Tienes que tener fórmulas de llegar a todos ellos de forma directa, rápida y hacer posible que te vean. Bueno, pues si tienes ya sistemas de teleconferencia, etcétera, lanzados, o bien grupos de trabajo, pues ya directamente tienes que comunicar con ellos, ¿no? Así que es importante la confección de ese plan de comunicación, importante para que tus trabajadores, la gente que trabaja en esa empresa, sean tus aliados principales, porque al final te van a llegar mucho ruido, muchos rumores, y ellos y ellas tienen que ser los que te ayuden, junto con los líderes, a minimizar o a que haya menos impacto posible, ¿no? Bien, delimitar el peligro y amenaza que pueda haber, esto es fundamental, ¿no? Por pérdida de pedidos, clientes que se pueden ir a competencia, proveedores que en un momento dado pues se asustan y te dejan de servir, etcétera, etcétera. Bueno, pues ten muy presente todo esto y en qué medida puedes adelantarte a ello, ¿no? Sistemas de alerta temprana que te permitan detectarlo, ¿no? Bien, hay que hacer siempre estimación de cuándo voy a poder empezar a funcionar otra vez, cuándo voy a reanudar la actividad. Bueno, pues ahí rápidamente estar preparado y para ello tenemos que tener todos esos vínculos de valor con esos stakeholders que decía anteriormente, proveedor, acreedor, etcétera, pues todo al día. Y si no, pactar con ellos, ¿vale? Si hay impacto, oye, pues no hay problema. Si tú has quedado con un proveedor, oye, mira, esta factura que te la tiene que pagar el mes que viene, dame de plazo hasta, no sé, 2 meses más por esta situación, y el proveedor lo ve normal, razonable y lo acepta, pues fantástico. Por tanto, sigue manteniendo con ese proveedor un vínculo estrecho de confianza y podrás contar con él, con ese proveedor, para seguir, pues, lógicamente, arrimándote productos y servicios que necesitas para tu actividad, ¿no? Y bueno, la caja aquí sí es clave. Aquí, esto como cualquier situación, me gusta ser siempre muy, muy metafórico, ¿no? Si, por desgracia, las personas que este tipo de situaciones de pandemia han sucumbido y han muerto, han sido las que tenían, sobre todo la mayoría, patologías previas. Bueno, pues esto pasa también en el mundo de la empresa. Las empresas que tienen patologías previas, pues en este tipo de situaciones son las primeras que sucumben. Bueno, pues sí, si te encuentras en una situación de tensiones de tesorería, una situación de déficit estructural, en el sentido de que tiene una cuenta de resultados en negativo, etcétera, etcétera, pues este tipo de situaciones lo tienen más complicado
que la empresa que se encuentra con una situación pues, de una caja razonable, de una capacidad de endeudamiento también intacta, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto dependerá cómo te pille. Pero, como siempre, hay soluciones para todo. Es cuestión de anteponerte y de poner, en fin, foco y sacar la máxima creatividad que tengas para poder sortear esta situación, ¿no? Bien, siempre hay escenario alternativo que hay que desarrollar y que hay que estar planificando. Y luego, pues, revísalo continuamente. Hay que ponerle emoción a todo esto. Yo creo que esto cada vez más lo tenemos más claro, ¿no? En la empresa no todo... hay que pensar con la cabeza, evidentemente, hay que ser frío, pero a la hora de llevar a cabo las medidas tienes que poner corazón. Si no pones un poco de corazón o mucho corazón, pues evidentemente no va a ser lo mismo. Entonces, bueno, lo primero, hay que gestionar los miedos, la ansiedad de los equipos. Sí, se tiene miedo y la gente tiene miedo. Y yo tengo miedo, todos tenemos miedo, porque en ese momento te viene una avalancha, te vienen todos los problemas y tienes que superarte. Pero en este caso tienes que dosificar los mensajes, tienes que gestionar los canales, eso es fundamental. Y, por supuesto, estar disponible 24/7. Ahí no vale... Cuando estás cogido al timón y la marea y la ola, no te puedes estar pensando que me tengo que descansar, que estoy cansado. No, lo siento, pero en ese momento no hay tiempo, tienes que centrarte al 100% en este tema, ¿no? Luego, cuando tengas que ajustar plantilla, pues inténtalo hacerlo mediante un ERTE, no un ERE. Intenta, bueno, pues si tiene profesionales muy comprometidos, pues intenta completarle la nómina por el poder adquisitivo que van a perder. Si tienes capacidad y tienes caja para ello, etcétera, etcétera. Son medidas que después te ayudan y te lo valoran y, por supuesto, después te lo devuelven, ¿no? En actitud, en entrega, etcétera, etcétera, que esto es lo importante, ¿no? Bueno, esto va más de lo mismo, ¿no? Es decir, estrecha vínculos. Hay momentos para estrechar muchos más vínculos. Tienes que tener más tiempo para dedicarle a hablar a esos trabajadores, a esos directivos que siempre vas corriendo y tienes menos tiempo, pues ahora es tiempo para estar ahí más cerca a ellos, ¿no? Y a ellas, ¿no? Y, bueno, intenta que las medidas sean las menos traumáticas posible. Yo sé que no es fácil, pero inténtalo. Por lo menos inténtalo, y si tienes que tomar medidas no traumáticas, explícala, convence con la palabra, hazle ver que es la fórmula, ¿vale? Bien. La vertiente económica y financiera, renegociación, negociación, eso es fundamental, incluso con clientes, ¿no? Es decir, los clientes en un momento dado entienden que esta situación cambia la situación, cambia el formato y van a apretarte con los precios, van a querer que tú, evidentemente, bajes precios y van a renegociar. Bueno, pues también tienes que estar atento a ello, y si tú eres capaz de reducir costes, tienes la obligación moral de trasladar parte de esos ahorros a el precio que tú le cobras a tu cliente. Esto yo lo garantizo. Al final se sabe todo, ¿eh? Lo que no podemos hacer es aprovecharte de medidas de ERTE, no sé qué, y tú intentar querer cobrar lo mismo al cliente. Pues no, tienes que trasladarle parte de esos ahorros que tú has conseguido a el precio, y creo que así, de esa manera, todos salimos lo menos heridos posible, ¿no? Por otro lado, lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, el ERTE antes que un ERE, porque todos confiamos que la recuperación va a ser V, y, por tanto, vamos a seguir trabajando, ¿no? Y vamos a seguir necesitando a todos esos trabajadores, ¿no? Por otro lado, la caja, sigo diciendo que la caja es la clave, es la sangre que irriga el cuerpo, la empresa, y si no hay sangre, el cuerpo se muere. Por tanto, cuidemos la caja, fundamental. Yo soy de la opinión de que en estos momentos de que le estás pidiendo a todos tus trabajadores, a tu cliente, a todo, que todo el mundo se sacrifique, no es momento de estar gastando tu dinero en campañas de publicidad en la que diga que lo bueno que eres, ¿no? Yo entiendo que yo soy de marketing y esto a lo mejor pero no pasa nada que congeles las campañas durante 2 meses o 3 meses, no pasa nada. Yo lo recomiendo por estética, ¿vale? Aparte de que económicamente también viene bien, pero por estética yo recomiendo que en ese periodo concreto no estés saliendo en los medios de comunicación haciendo campañas. Yo eso es lo que pienso, no deja, es una opinión muy personal. Luego, aprovechar las líneas de ICO. Bueno, el gobierno se ha llenado la boca diciendo que hay miles de millones que están ahí disponibles para todas las empresas. Ya me contaréis alguno de vosotros si realmente habéis tenido acceso a esos miles de millones del ICO.
¿vale? Yo no me puedo quejar, la verdad que se han portado bien con nosotros nuestros acreedores financieros y hemos conseguido, pero me consta que no ha sido así en general, ¿no? Y bueno, voy a ir rápido que ya veo que voy más de... Quiero que tenéis tiempo que me habléis. Y por otro lado, hay beneficios. Tener un plan de continuidad te da beneficios, sí. Si no, todo van a ser pérdidas. Y cuando hablo de pérdida de beneficios no hablo a nivel monetario, sino beneficios, insisto, la triple cuenta de resultados que comentaba anteriormente, ¿no? Lo primero, el plan te permite ya identificar diversos acontecimientos que podrían impactar, ¿no?, en la continuidad de las operaciones. Si el hecho de tener un plan y ese plan está revisándolo, es como una herramienta que tú utilizas para poder bueno, pues estar continuamente desarrollando o detectando esos acontecimientos que te podían provocar mayores pérdidas o destrucción de valor. Y sin embargo, con ese plan lo que hace es evitar esa destrucción de valor, ¿no? Volvemos a lo de siempre, minimizar las pérdidas, el negocio, o en el caso de que tenga una actividad y un sector que te permite aprovechar esta nueva oportunidad que te da el confinamiento, oye, pues adelante, crea nuevos productos, servicios, ábrete nuevos mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, aprovéchate de la oportunidad. Si no lo haces tú, lo hace tu competencia, por tanto, tira adelante. No te asustes por los mensajes, ni por los telediarios, ni tal, porque entonces no estás en predisposición de aprovechar ese momento, ¿no? Bueno, hay muchos activos tangibles y sobre todo intangibles que tenemos y que descuidamos los empresarios, en general las empresas, ¿no? Son momentos para tener un inventario y saber en qué medida todos funcionan y todos son necesarios. Bueno, pues ponlo en valor, pon en valor todos esos activos, tanto intangibles como tangibles, que de alguna manera han hecho posible esa marca que tiene, ese reconocimiento del mercado, pero que muchas veces no estás alimentando, no estás cuidando. Ahora es el momento de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues tener un plan de continuidad supone muchas veces que tenga una ventaja competitiva que no tiene tu competencia. Y eso hace que al final de esta situación a lo mejor hay clientes de tu competencia que quedan descontentos y se fijan en tu empresa y al final recalan en tu empresa. Por tanto, es una oportunidad tener un plan de continuidad y llevarlo bien a cabo, pues al final te posiciona, te señala en el mercado y por tanto puede tener un impacto positivo no solamente en mantener y fidelizar a tu clientela, sino que además puede captar alguna de tus competencias. Bienvenido sea, ¿no? Bueno, como decía antes Belén, no estoy aquí como profesor, me gusta, hoy sobre todo estoy en una escuela de negocios y tengo que hablar de experiencias y situaciones concretas que he vivido y me he permitido, pues, de forma muy abuela pluma, poneros el esbozo del plan de continuidad que hemos hecho en Nova School. Pues lo primero que hicimos fue primero el miedo de que pudiéramos ser un centro que contagiara, ¿no?, a sus propios trabajadores y alumnos, ¿no? Bueno, pues recuerdo que nos volvimos locos comprando gel hidroalcohólico, comprando termómetros, empezamos ya a poner en evidencia con bastante antelación a nuestros alumnos, a informarles que lo que sería lavarse las manos continuamente. Yo recuerdo que estaba en clase, estaban los chiquillos todo el día con el bote lavándose las manos. Bueno, pues no importaba, el bote valía nada y menos en aquel momento, después ya empezó a gastarse, empezó a costar más caro, pero bueno, tampoco pasa nada, no te va a arruinar por poner más bote de gel ¿no? Pero recuerdo que hicimos todo lo que podíamos hacer en ese momento, ¿no? En ese momento es verdad que no se hablaba de mascarilla ni se hablaba nada de eso, y por tanto hicimos todo lo que había que hacer. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer cualquier empresa, ¿no? Primero, proteger la salud de tus trabajadores, de tus clientes, pues eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo si hablamos de colegios, ¿no? Luego, la prevención de riesgos laborales, muy importante, es una función clave en la empresa, pues igual, rápidamente a todos los trabajadores, y luego también, cuando ya se puso en marcha todo el tema del teletrabajo, pues igual, ¿no? El desarrollo y cómo podía afectar, ¿no? Crear comités de crisis, fundamental. Creo recordar que empezamos a crear muchos grupos de WhatsApp, grupos de correo electrónico y tal, que aunque no los teníamos desarrollados, pero como nos veíamos, pues no los utilizamos. Todo eso se desarrolló rápidamente y empezamos a hacerlo, ¿no? Consejo de Administración lo convoqué inmediatamente y lo primero que hicimos fue eliminación de bonos de directivos.
porque estábamos hablando del año 2019 y estábamos en 2020, pero no me parecía justo ni nada, si estaba apretando todo el mundo, es que hubiera bonus a repartir, bien, que podía ser del año pasado, pero no. Es decir, no toca en ese momento. Y además son gestos que después se corre la voz, se sabe y además estás como más autorizado a la hora de pedir sacrificio al resto, ¿no? Sí, esto es fundamental y eso lo hicimos en nosotros lo primero. Y, por supuesto, a los directivos igual, ajustarle porque son los primeros que tienen que dar con el ejemplo, ¿no? Inmediatamente hablamos con bancos. Yo tengo que decir que los bancos habituales con los que hemos trabajado se han portado muy bien con nosotros, nos han dado líneas de crédito ICO, hemos pedido de más, aunque no lo hemos necesitado, pero he querido ser prudente para tener esa tesorería preparada, porque no sabía cuánto iba a durar esto. Entonces, lo hicimos en su momento, la verdad que la Dirección de Administración y Finanzas, dentro de su diligencia y de su ímpetu, fue capaz de contactar rápidamente con los bancos y de convencerlos. No todos nos dijeron que sí, también lo tengo que decir, pero bueno, la mayoría de ellos nos dijeron que sí, por tanto, muy bien en ese aspecto. Y bueno, los ERTE que tuvimos que hacer, evidentemente, tuvimos que hacerlo. Tenemos centro piscina, toda la actividad extracurricular, tenemos un departamento, tenemos un área de cocina, trabajando en cocina, limpieza, mantenimiento, bueno, todas esas áreas de apoyo que evidentemente dejamos de ingresar todos los servicios extracurricular, cocina, etcétera, pues tuvimos que hacer un ERTE ahí. Después, por otro lado, yo me negué y fue lo primero que dije, y además se lo dije a los clientes igualmente, que ningún educador se le iba a poner un ERTE, ninguno. Que íbamos a seguir dando las mismas clases, o las clases ajustadas según lo que ya nos dijo los psicólogos educativos que tenemos en plantilla, ¿no? Que evidentemente ya podéis entender que un niño o una niña de 6 años no va a estar conectado 8 horas a una pantalla. Pero bueno, esto después lo estuvimos discutiendo con los padres. Preparar una clase online no es lo mismo que prepararla presencialmente, pero sí me consta que los trabajadores nuestros, sobre todo los profesores y maestros, que son los que han estado ahí al frente y siguen estando el día a día dando el servicio sin idéntico muy similar, aunque a través de una pantalla, pues a ellos no le íbamos a tocar el ERTE, nada. Todos están en el dado de alta, en su régimen de contratación, en su régimen general, etcétera, etcétera. Y esto, yo sé, me consta que algunos padres me han escrito diciendo, pero bueno, a mí no me cuentes tus películas, tú me haces más descuento o me haces un descuento. Bueno, pues yo he entendido que no, que el descuento que le dimos en su momento, que lo estudiamos, lo analizamos, que esos ahorros los hemos destinado al cliente, evidentemente, no a mejorar la cuenta de resultados, porque no, ya, como decía, no sería lo ético y sería lo correcto, pero lo decidimos y al final le hablamos a los clientes claramente, a los que pusieron sus pegas, que también tengo que decir, fueron un reducidísimo grupo de padres y madres, pues ahí le tuvimos que explicar que esos eran los descuentos que dábamos y evidentemente esos descuentos fueron escalonados. Mientras la educación era menos obligatoria y más asistencial, es decir, niños muy pequeñitos, pues evidentemente tuvimos que hacer unos descuentos importantes y cuando la educación ya era obligatoria, pues ahí los descuentos que se hicieron fueron menores, pero también se hicieron. Tanto creo que cumplimos sobradamente con nuestros clientes, tanto en el servicio que estamos dando como en trasladar esos ahorros que hemos conseguido por esas medidas del gobierno para que evidentemente el centro esté operativo cuando tengamos que estarlo, que parece que se habla en septiembre, pero nosotros digo operativo a nivel presencial, ¿vale? Porque no ha dejado de estar operativo, seguimos estando aquí, de hecho yo estoy en uno de los centros ahora mismo, y tengo compañeros por aquí, en fin, que en este sentido estamos trabajando diariamente, ¿no? Tengo unos proveedores, tengo la suerte, tengo unos proveedores magníficos, pudimos hablar con los dueños de los autobuses, que está externalizado todo el tema autobús, suministradores varios, y con todo ello llegamos a pactos, a acuerdos muy buenos, ellos están contentos, nosotros también, dentro de una situación mala, pero bueno, estamos dentro de lo que cabe, en una situación razonable. Y bueno, lo que decía antes, la comunicación con un cliente es importante y tuvimos que hacer en marcha líneas de descuento. Siempre nos anticipamos nosotros, no tuvimos que esperar que nos lo pidieran. Fuimos nosotros que dimos el paso. Y bueno, qué deciros del análisis tecnológico. Nosotros éramos una empresa muy centrada en el mundo tecnológico, digital. Nos costó muy poco adaptarnos rápidamente y desde el minuto 1 tuvimos todo preparado para seguir dando clases. Por tanto, ese aspecto es una ventaja que teníamos y que la aprovechamos.
Y, por supuesto, directrices a los educadores por parte del Departamento de Orientación. Tuve muy en cuenta todo el tema de las horas máximas según las edades, todo el tema de la formación online, cómo esto puede afectar, ¿no? Elegimos Team porque tenemos una licencia corporativa Microsoft y Team es la herramienta y nos va muy bien, junto con nuestra campus virtual que es MyAgora, propiedad, creo que tenemos 3 ingenieros en plantilla y todo esto lo tenemos más que resuelto, ¿no? Incluso rápidamente hicimos un proyecto que llamamos Cole en Casa, donde hicimos una transparencia que tenemos colgada en la página web, donde se explicaba todo el plan educativo virtual de Nova School. Todo esto lo hicimos en un tiempo récord. Imaginaros, todas estas medidas, evidentemente, no fueron secuenciales, muchas de ellas se solapaban, ¿no? Y sobre el seguimiento en todas las acciones que fuimos implementando en cada centro y, por supuesto, el desarrollo del nuevo calendario de horas lectivas, dada la situación nueva, ¿no? Todo esto comunicado a los padres. Y ya como conclusión, pues deciros que hemos tenido, ya me voy a salir de la empresa y voy a hablar ya en términos generales, ¿no? Ha habido externalidades positivas que está dejando este decreto de alarma. Yo creo que va a haber un mundo post-pandemia diferente al mundo pre-pandemia. Por tanto, va a haber cambios importantes en todo lo que es lo relativo a la organización del trabajo. Va a haber mayor intensidad de workhousing, va a haber muchas más reuniones vía teleconferencia. Es verdad que vamos a tener más inseguridad a la hora de planificar y estimar, porque vamos a estar haciendo con el miedo que nos puede llegar siempre un decreto de alarma, y va a haber muchas profesiones y profesionales que van a tomar nota y van a trabajar más utilizando medios tecnológicos, ¿no? Y bueno, de toda hecatombe que se produce en la naturaleza, al final prosperan los más fuertes. Pero cuidado, fuerte no significa grande, ¿eh? Fuerte puede ser una pequeña empresa que sale muy airosa de esta situación y puede en ese momento pues, tomar un repunte, tomando más posición en el mercado, cogiendo cuota de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y nunca los líderes nos podemos dejar llevar por el desánimo. Lo siento, somos capitán de barco, tenemos el barco cogido, capitán o capitana, y cuando tenemos cogido el timón y viene marejada, tienes que sacar el barco de esa tormenta, no tienes más. Si no te vale que estés deprimido o te asustes, no puede haber miedo ni desánimo y tienes que insuflar ánimo. Es parte de tu actividad y parte de tu responsabilidad como líder, ¿no? Y siempre igual, el capitán de un barco ante un problema siempre tiene que ver una ventana de oportunidad y eso es lo que yo pienso que está ocurriendo y que todos los que estamos al frente de empresas tenemos que ver esta situación como una ventana de oportunidad para mejorar. Como decía en mi presentación, franciscorronero.eu he colgado la ponencia y además, evidentemente, desde el área de SESA se os va a mandar a todos vosotros porque como la he hecho muy rápida y está escrita y hay mucho escrito y demás, para que la podáis leer con tranquilidad. Cualquier cuestión me tenéis a vuestra disposición, tanto en mi teléfono que estaba al principio, he puesto mi tarjeta, y en mi dirección de correo electrónico fbarrenuevo@novaschool.es. Estaré encantado en escucharos y en poder debatir con vosotros y dar mi visión ante las preguntas que me hagáis. Muchas gracias a César y a todos vosotros.